Propósito de vivir. Que Dios bendiga sus vidas en el santo nombre de Jesús. Y bienvenidos al programa Propósito de Vivir, según el plan de Dios. ¡Aleluya! Estoy muy contento de contarles que la serie de programas que estamos desarrollando en este año 2022 han producido un efecto precioso en el cuerpo de Cristo en Guatemala. Se sienten como llamados a buscar cómo poder andar como Jesús anduvo, reconociendo que es un mandato divino y no una intención del hombre que pudiésemos realizar sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan en la primera epístola, en capítulo 2 y versículo 6, lo declaró: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y esta es la razón por la cual hemos hecho ya programas con la intención de inspirarnos a todos los que amamos al Señor, para que la gente pueda ver a través de nuestro propio testimonio, nuestra manera de ser, nuestro amor genuino, el amor de Dios en nosotros, el amor ágape, un ejemplo que puedan desear imitar. Y así podríamos tener mayor convencimiento de que el Evangelio de Cristo transforma al ser humano, convierte al hombre en un hombre nuevo cuando Cristo entra al corazón. Por ello doy la bienvenida a usted por nombre propio, mi querido hermano en Cristo y mi querida hermana en Cristo. Y a los que todavía no tienen a Cristo en el corazón, anhela mi alma que el programa les inspire, que puedan sentir la dicha de saber que lo están mirando porque Dios quiso que lo vieran. Hoy vamos a desarrollar un tema precioso. Andemos como Jesús anduvo, ni más ni menos. Ese es el título que nuestro invitado le ha dado a este programa. ¿Y quién va a disertar? ¿Quién va a exponer el tema precioso que he mencionado? El doctor Luis Dimas Jolón, a quien conozco hace muchísimos años, a su esposa y a sus hijitos, a quienes amo y bendigo con todo mi corazón. Y para los que no lo conocen, permítanme contarles un resumen de su hoja de vida, de su currículum, para que puedan sentir cómo él, al hablar, tiene autoridad bíblico-teológica para hacerlo, además de su propio testimonio como padre, como esposo, como teólogo, como empresario, como un hombre digno en todo sentido. Permítanme darles el currículum que he mencionado. El doctor Luis Dimas Jolón es doctor en teología por el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Es también licenciado y máster en teología por el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Pero él también estudió en la Universidad Panamericana la licenciatura en psicología, en la cual se graduó para gloria del Señor y para ayuda de mucha gente que necesita un consejo bíblico psicológico en el sentido de aplicar la palabra a la vida diaria. Él también tiene un pensum cerrado en administración de empresas por la Universidad Galileo. Como vemos, en una preparación académica realmente linda. Dios se la ha permitido. Y tiene también el privilegio de ser un catedrático del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, en donde él se graduó en las áreas de teología sistemática, teología histórica, por los niveles de licenciatura. Para esos niveles él enseña licenciatura, maestría y doctorado. Realmente es una bendición que podamos tener el programa Tenemos que andar como Jesús anduvo con el doctor Luis Dimas Jolón.
Doctor, es una bendición tenerle con nosotros, hermanito lindo. Bendito sea en el santo nombre de Jesús. Gracias, hermanito Fernando. Agradezco al Señor y a su persona también por el privilegio que me concede de estar acá con ustedes. De verdad, es una bendición, hermanito Fernando. Gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. Lo amamos, hermanito Dimas, bendito, y nos alegra tanto que esté con nosotros. El tema que usted eligió, que nos hace muy feliz, es tenemos que andar como Jesús anduvo. Y obviamente se trata de algo verdaderamente importante, porque he añadido a toda la gente que ha escuchado los programas previos que andar como Jesús anduvo es igual a ser feliz, a tener la dicha de ser la mejor persona que uno pretenda ser, con la ayuda del mismo Jesucristo que vino a ser morada por su Espíritu en nuestro corazón. Y hoy me corresponde a mí el privilegio de pedirle a usted, hermanito Dimas bendito, que nos cuente qué significa andar como Él anduvo. Cuéntenos, Amén. por favor. Gracias. Sí, en principio, decir andar como Jesús anduvo en nuestra mente natural es virtualmente imposible, porque Jesús es Jesús, ¿verdad? Nombre sobre todo nombre, al cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y como dice un canto, no es como yo, ¿verdad? Jesús es Jesús y es único. Nadie como Él. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva natural, tenemos que andar como Jesús anduvo, sonaría casi prácticamente imposible, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero por eso es precisamente que Jesús, antes de partir, antes de ir a la cruz y de todo el proceso de su pasión y de su muerte y resurrección, Él le dijo a sus discípulos, y es un mensaje que llega hasta nosotros ahora: no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Enviaré al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual les guiará hacia toda la verdad. Entonces, en realidad, esto es un proceso en el que no vamos a caminar solos, sino que sobre todas las cosas vamos a tener la ayuda directa y especial del Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto es para los cristianos. Pero ¿qué hay de aquellos que pueden estar al alcance de este mensaje? Es decir, bueno, yo, para empezar, no tengo nada que ver con Jesús, ¿verdad? Aunque quisiera, de momento, pues yo nunca no sé ni qué decir a la iglesia, ¿verdad? Pues también para esos amigos que están al alcance de esta enseñanza, de este tema, en realidad lo primero que se tiene que hacer es pues acercarse a Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, y esto no de nosotros, es un regalo de Dios. Que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Empezando por eso, entonces, cuando hablamos de aceptar a Jesús, que es el primer paso para el que no conoce a Cristo, para poder empezar a andar como Él anduvo por la ayuda del Espíritu Santo, no estamos hablando de religión. Porque alguien podría pensar, me están invitando a que yo cambie mi religión. No, Jesús no es religión. Jesús es una relación. Y esto marca diferencia. Porque obviamente cuando pretendemos andar como Jesús anduvo, no significa que vamos a ser perfectos. Porque el único perfecto tiene nombre propio y su nombre es Jesucristo. Nosotros a través de la palabra, Él nos va a guiar para aprender a ser sabios. Porque para eso es la Biblia, y la Biblia nos hace sabios y al mismo tiempo nos santifica. Y en esa sabiduría santificante que recibimos por la palabra de Dios, pecamos menos. Y cuando pecamos menos, nos mantenemos más en consagración y en comunión con el Señor. Ese es el primer punto de partida para mantenernos en esa intención y en ese actuar de andar como Jesús anduvo. Hay que aclarar que aquí no es una pregunta la que estamos formulando, sino que es una afirmación. Todos los que conocemos a Jesús debemos procurar andar como Jesús anduvo.
Porque como dice alguien por ahí, no es posible toparse contra la cruz de Jesús y seguir siendo el mismo. Obviamente no vamos a dejar de cometer errores, y a veces cometemos errores gravísimos. Pero la gracia misericordiosa de Dios en su palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Porque alguien podría pensar, pero mire, yo cometo tantos errores, hermanito. Yo también. Si esto no es solo ustedes, somos todos. Por eso Juan lo dijo en una de sus cartas. Si alguno ha pecado, abogado tenemos, él se incluye, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, en primer lugar, no es una opción. Prácticamente es un mandamiento. Es una afirmación. Es precisamente esa probabilidad, esa capacidad que tenemos por la ayuda del Espíritu Santo de que en medio de nuestras falencias podamos andar como Jesús andó. Es precioso escuchar que en realidad creo que habría una sonrisa de parte del Señor cuando ve el intento de que alguno de sus hijos haga lo posible por ser como Él fue en este mundo, imitándolo, atendiendo sus enseñanzas en obediencia y en amor. Y creo que estamos ante un reto, un desafío precioso cuando usted declara que como no somos capaces sin el Espíritu Santo, no somos capaces ni siquiera de procurar hacerlo si Cristo no está en nuestro corazón. Hemos sido perdonados de pecados y, por cierto, limpiados de toda maldad, y Cristo entró a hacer morada. Por lo tanto, es una aclaración muy linda la que hemos recibido, Dimas Lindo, y muchas gracias por esa bendición. Ahí me surge una gran pregunta y creo que usted tiene una respuesta. ¿Requerimos de humildad, querido hermano Dimas, para poder andar como Jesús, o será que el orgullo significa que me parezco a Él? En realidad, maestro Fernando, creo que después de la ayuda del Espíritu Santo, el siguiente paso es humildad. Porque no vamos a andar como Jesús anduvo para que los hombres nos vean, sino que vamos a andar como Jesús anduvo, o vamos a procurar hacerlo con la ayuda de Él para agradarlo a Él. Como dice el apóstol, hagamos todas las cosas como para el Señor, y cuanto más cuanto se trata de imitarlo a Él. Eso significa que andar como Jesús anduvo definitivamente implica un quebrantamiento de corazón, sencillez de corazón. Esa humildad de corazón no viene porque sí, ¿verdad? Realmente Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y es el Espíritu Santo, a través de un proceso, quien va generando en nosotros esa humildad y esa sencillez de corazón. Porque la humildad, la sencillez de corazón, no es algo que se dice, es algo que se observa, que los demás observan en el cristiano. Obviamente, esta es una actitud, estamos hablando de una actitud, y las actitudes no se dicen, se demuestran, se manifiestan. Porque si alguien dice, es que alguien me dijo en alguna ocasión, es que mi gran debilidad es mi sencillez de corazón. Ya estaba diciendo lo contrario, ¿verdad? Porque obviamente eso no es algo que uno dice, eso es algo que la gente observa. Y después de esa ayuda bendita del Espíritu Santo, el siguiente paso es andar en humildad, porque es cuando andamos en humillación delante del Señor que el Señor realmente nos toma de su mano bendita y nos ayuda, porque la Biblia lo dice, someteos, ¿verdad?, bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando llegue el tiempo, Él os exalte. Porque yo soy Jehová tu Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, porque yo soy tu Dios que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, para alcanzar ese favor de Dios, la Biblia dice también
porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, porque la intimidad de Jehová está con los sencillos de corazón. O sea, la única forma de poder entrar en alguna dimensión de relación con el Señor para que Él nos tome como los niñitos bebecitos cuando empiezan a caminar. Creo que esto es así, es la ilustración que viene a mi corazón, creo que el Espíritu Santo la pone en mi corazón y en mi mente. Es como cuando un niño pequeñito empieza a caminar. Él no puede caminar por sí solo. Empieza a trastabillar ahí y por lo tanto necesita la mano de su papá, de su padre o de su madre, ¿verdad? Que lo tome de su mano y lo sostenga para ir afirmando sus pies hasta que él aprenda a caminar por sí solo. La diferencia entre el niño y nosotros es que nunca nosotros vamos a poder caminar por nosotros mismos, porque alejados de mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor. Siempre necesitaremos el sostén de la mano misericordiosa de Dios para poder caminar como Él anduvo. ¡Qué belleza! Me ha hecho recordar, hermanito Dimas, lindo, que hay una sola expresión que Jesús pronunció donde Él dice que le hagamos las mismas cosas que Él hizo en nuestra vida una realidad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en este punto, hermanito Dimas, he notado que mucha gente, cuando practica este versículo, aprendiendo de Él, siendo mansos y humildes de corazón, sus almas descansan, porque el afán de ser alguien, de ser reconocido, de tratar de hacerse notorio, no es humildad, es lo contrario a la humildad, es arrogancia, es algo distinto. Y es bello con toda mi alma, Señor, te lo agradezco, el hecho de que nos lo hayas dicho, porque la primera lección que deberíamos de aprender, mis hermanos lindos, como estamos oyendo, es que la imitación del Cristo de la gloria a través de Jesús, 100% hombre, a quien sí podemos tratar de imitar, se trata entonces de la humildad que Él nos dijo, apréndanla de mí. Y entonces, Señor, probablemente nos ayudes con mayor sinceridad de propósito del corazón, viéndonos Él así, para que podamos lograr el cometido de hacer que nuestra vida tenga algún significado en el parecerse a ti, en la medida que nos lo permites, siendo tú 100% hombre, aunque nunca dejaste de ser Dios. Aleluya. Hermanito Dimas lindo, es muy hermoso hablar de lo que estamos sintiendo dentro del corazón porque fluye de nuestro espíritu, pero creo que deberíamos de andar también en una verdad, esa verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo podemos aportar algo más de esa verdad que Él es y que Él tiene como la verdad absoluta? Por favor, mi hermano lindo. Gracias. Sí, algo que hay que notar es que para poder andar como Jesús anduvo, el manual de vida, los reformadores decían la norma normanda, ¿verdad? La norma de normas. Lo que rige la vida del cristiano es la sola escritura. Obviamente, donde encontramos ese manual de vida que nos ayuda a poder empezar a conocer la voluntad de Dios y cómo podemos empezar a tratar de aprender a caminar como Él anduvo, de andar como Él anduvo, es por la palabra de Dios. Realmente esta no es una iniciativa propia. El andar como Jesús anduvo no es una iniciativa propia. Es una iniciativa que proviene de Dios y que coloca en nuestro corazón, pero nos da todas las herramientas para que podamos aprender a andar como Él anduvo. Y después del Espíritu Santo, la herramienta, esa ayuda preciosa que Él nos dejó, es la palabra del Señor. El Señor se lo dijo a Pedro, ya vosotros estáis limpios, ¿verdad? Por la palabra que os he hablado. Usted lo dijo en alguna ocasión, y es que lo único que santifica, y eso es escritural, es la palabra de Dios. El Espíritu Santo pone en práctica la palabra de Dios para santificación. Pero Pablo lo dice, ¿verdad? El agua pura
para santificarnos, que es la palabra de Dios. Realmente sin la palabra, si no estudiamos la palabra, la Biblia, si no leemos la Biblia, si no meditamos en ella, si no reflexionamos en ella, si no estudiamos la Biblia, no existe posibilidad de que podamos nosotros saber qué es lo que Dios quiere y de qué manera podemos encontrar la posibilidad de andar como Él andó. Es por la palabra de Dios. Entonces, andar en la verdad significa estudiar la Escritura y con la ayuda también de Dios, tratar de poner en alguna medida por obra esa palabra que hemos leído y que mora en nuestro corazón. Porque algo que hay que tomar en cuenta, y esta es la parte humana, ¿verdad? Aquí está la parte humana y espiritual. Todo lo que nosotros vemos a través de nuestros ojos nunca más saldrá de aquí. Una vez que nosotros introyectamos algo, colocamos algo en nuestros ojos, en nuestros sentidos, y entra a nuestra mente, jamás saldrá de ahí. Ahí quedará. ¿Cuánto más si es la palabra de Dios, potenciada por el poder del Espíritu Santo, para que podamos saber qué es y cómo es posible andar como Él andó? Cabalmente, hermano Dimas Lindo, seguramente ha oído que en este año hemos tratado de que la gente linda, nuestros hermanitos en Cristo, puedan leer la Biblia en un año. Hemos estado promoviendo, hemos estado tratando de invitarles a que vean que es posible conocer de Génesis hasta Apocalipsis, para que el 31 de diciembre del 2022 puedan decir, lo logré, una meta preciosa, pero que además es poderosa en Sí. sus resultados, como usted tan lindamente lo ha expuesto. Realmente la palabra tiene vida, hermanito Dimas, y usted lo sabe. Es espíritu, tiene vida, es Dios hablándonos por su Espíritu Santo. Es hermoso, Señor, lo que nos has permitido a los que lo hemos descubierto. Y usted, hermanito Dimas Lindo, tiene una experiencia muy linda por el Evangelio mismo que Dios le ha otorgado el privilegio de predicar, de enseñar. Porque algo que omití cuando lo presenté es que usted también es pastor. Y es porque no me lo pusieron en el currículum. Pero también es pastor, hermanos que están mirándonos. Dimas Golón es pastor de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, para que ustedes lo sepan. Y por 8 años ha estado conmigo en el Hotel Camino Real como el copastor, el pastor adjunto de esta congregación. Y luego nos fuimos un poquito de tiempo a otro hotel, pero fue muy corto el tiempo que estuvimos ahí porque entró la pandemia. Así es que Dimas, bendito, bendito sea, porque puedo decirlo, porque es verdad que conoce la palabra de Dios, como un siervo pastor debe conocerla también. Hay otra clave, me parece que usted puede contarnos de ella, hermanito Dimas. La gente tiene una necesidad de Dios, pero la gente que busca a Dios probablemente no se ha dado cuenta que hay una característica que ellos necesitan ver. A Dios no lo podemos ver, Él es espíritu y Cristo está en su trono de gloria, aunque su espíritu está con nosotros y en nosotros. Pero hay una característica que la gente sí puede ver y es identificada con Dios, y Dios es identificada con esa característica, y es la palabra amor. ¿Qué representa entonces, hermanito Dimas, si queremos andar como Jesús anduvo, y debemos de hacerlo como usted lo afirma? ¿Qué equivalencia tiene en nuestra vida la palabra amor? Porque obviamente una persona amorosa, una persona servicial, una persona amable, una persona que llena a otros de su gracia por el Espíritu de Dios que está en ellos, atrae a la gente a pensar qué tiene, de dónde sale eso que esa persona evidencia en sus actos. Pero usted tiene esa experiencia y queremos escucharla y que nos la comparta, hermanito Dimas bendito. Gracias, hermanito Fernando. Sí, la Biblia dice en primer lugar que Dios es amor. Sobre todas las cosas, revestidos de amor. El amor no hace mal al prójimo.
y el amor cubrirá multitud de faltas. Y reitero, sobre todas las cosas, vestidos de amor. Eso es lo primero que hay que entender. Ahora, ese amor, aquí viene nuevamente, no es un amor que sale de nosotros humanamente hablando, porque nuestra capacidad de amor es demasiado reducida humanamente. Somos muy limitados en realidad. Y no es un amor humano, realmente es un amor que fluye por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Realmente ese amor definitivamente hace que la gente note una diferencia. Lo que sucede es que, de hecho, usted nos enseñó hace algún tiempo y lo sigue reiterando y es algo lindo. La gente tiene solo una posibilidad de ver algo de Jesús y es a través de la iglesia. Y una de las características que Jesús tuvo en sus acciones y en su actuar cuando anduvo en la tierra es que la Biblia dice que siempre anduvo haciendo bien, solo bienes y no males. Y para poder hacer solo bien y no mal, tendría que haber un amor, un corazón rebosante de amor en su corazón, en el corazón de Jesús, para buscar el bien de la gente. De hecho, cuando a él lo seguían, él iba predicando y lo seguían, en una ocasión dijo, tengo compasión de la gente, dice, porque son como ovejas sin pastor. Cuando hace el milagro de los 6,000, de los panes, ¿verdad? Con los pececillos. Denle ustedes de comer. Se asustaron los pobres discípulos, ¿verdad? Pero el corazón de Jesús precisamente irradiaba ese amor, y era un amor que incluso buscaba satisfacer no solo el corazón y la necesidad espiritual de la gente, sino también la parte pues física, ¿verdad? Porque los discípulos definitivo no tenían, mándalo Señor que vayan a buscar, ¿verdad? En medio del desierto, ¿verdad? Y el Señor tal vez, no, si yo los mando se van a desmayar en el camino, y tienen rato de andar conmigo, no han comido nada. Denle ustedes de comer, casi se les para el corazón a los pobres discípulos ahí, ¿verdad? ¿De dónde? Como 6,000 gentes ahí, 4 panes y 2 pececillos. Terrible eso, ¿verdad? Pero lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible, dice la palabra del Señor. Entonces, ese amor, en realidad, es esa compasión, esa tolerancia, palabrita que está tan trillada y tan de moda hoy día, pero que en realidad no entendemos lo que es la tolerancia en el buen sentido. Tolerar a alguien no es volverse como ese alguien. Tolerar a alguien es aceptarlo sin juzgarlo, pero entender que debemos buscar la alternativa para que la persona entienda realmente la voluntad de Dios para su vida. Eso es tolerancia. Jesús era tolerante, pero no por eso se volvía como aquellos con los que él anduvo. Jesús iba a los rechazados de su tiempo, a los pecadores, ¿verdad? A las prostitutas, a aquellos que no eran aceptados por las autoridades judías de ese tiempo, ¿verdad? A aquellos que eran menospreciados, a ellos fue Jesús. Y nunca fue con una intención de señalar, pero tampoco de volverse como ellos. Fue con la intención de darles esperanza. Y esa es exactamente la intención de este amor en el que debemos andar. El amor precisamente que Dios ha puesto en nuestro corazón es para darle esperanza a las personas. No es juzgar a las personas porque no creen, si nosotros tampoco creíamos. Y si no hubiera sido por la pura misericordia, por la obra misericordiosísima de Jesucristo, por su palabra y por su Espíritu Santo que mandó a una persona insistentemente a hablarnos de Jesús a pesar de que no queríamos saber nada con él, nosotros tampoco hubiéramos creído nunca. Pero Dios obró en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que reconociéramos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, a veces hay cristianos que cuando miran que la gente se resiste a aceptar a Jesús, se enojan. Pero Jesús nunca se enojó. Incluso cuando estaba crucificado, aquel ladrón que era delincuente, había hecho tanto daño, y encima de eso vituperaba a Jesucristo. El otro por lo menos le dijo, mira, nosotros estamos aquí, fue lo que hicimos, es justo que estemos aquí. Pero este hombre es justo, ¿verdad? Y obviamente hubo un arrepentimiento en el corazón de ese delincuente, de ese ladrón que estaba a la par de Jesús, mientras que el otro
estaba vituperando al Señor, ¿verdad? Entonces, aún a ese ladrón que lo vituperaba, Jesús le tuvo compasión, porque había un amor misericordioso que buscaba dar esperanza. Aún a Judas, si él se hubiera arrepentido, se hubiera salvado. Si no, veamos a Pedro. Maldijo, dice, cuando le preguntaban si conocía a Jesús. Y cuando nosotros lo vemos al final de los evangelios, ¿verdad? Me amas, Pedro, ¿verdad? En el original griego, obviamente, el Señor le está diciendo, me agapao, ¿verdad? Y sí, Señor, yo te filé, y son dos tipos de amor diferentes. La profundidad del amor de Pedro no era la profundidad del amor que el Señor le estaba preguntando. Y aún así, le delega autoridad, responsabilidades para que pastoree a sus ovejas, después de haberlo negado. Entonces, el amor que Dios quiere que tengamos es un amor que brinda esperanza, que no sentencia a la gente, que señale el pecado, sí, pero que lo señale con amor. Como dice la palabra, especialmente cuando se trata de hermanos, considerándonos a nosotros mismos, no sea que mañana nosotros seamos tentados. Amén. En este punto, hermanito Dimas, siempre me he preguntado en qué momento el hombre tomó la palabra amor para referirse a una relación de carácter íntimo entre un hombre y una mujer, porque se comenzó a desvirtuar el verdadero significado del amor que está en la Escritura Sagrada. Ese amor agapao, como usted mencionó la palabra en griego, de un amor que es realmente divino, porque no espera nada a cambio. Dios lo tuvo para con nosotros, nos lo imparte cuando nacemos de nuevo y tenemos la preciosidad de poder vivir realmente amando sin esperar nunca reciprocidad. Ese es el amor perfecto, el que da sin esperar más que la gracia que Dios le provee para que otro sea fortalecido, otro sea bendecido, otro sea agradado por parte de Dios y por parte de nosotros. Pero la intención de hacerle esta relación, hermanito Dimas, es tal vez para dignificar la palabra agape o agape, para que pudiéramos entenderla quienes están oyéndolo, porque pueden estar pensando en el amor erótico, por ejemplo. Solamente una breve explicación que le apreciaría mucho que nos dijera a todos, hermanito Dimas. Gracias. Sí, cuando hablamos de amor en el original griego hay básicamente hay cuatro términos que se refieren a amor. Y es el contexto del texto el que nos da directamente en el español a qué tipo de amor nos estamos refiriendo. En el griego no es así. En el griego es la palabra directamente la que determina a qué tipo de amor se está refiriendo, ¿verdad? El amor filial, ¿verdad? El amor filial, que es el amor que hay, ese aprecio, esa estima que hay entre personas, ¿verdad? No va más allá de eso, más que es un amor de congéneres, digámoslo de esa manera, para efectos de socialización y ese tipo de cosas. El amor eros, que es el amor que hay entre un hombre y una mujer, esa pareja, ¿verdad? De un amor que va directamente a una situación de intimidad, ¿verdad? Y hay intimidad de carácter, con todo respeto, sexual. Pero hay también ese amor, la palabra, pues en términos generales es stolke, ¿verdad? Que es el amor de padres a hijos. Es ese amor que, como decimos en Guatemala, es capaz de quitarse el bocado de la boca y dárselo a los hijos. Es ese amor que hace Jesús referencia cuando dice, ¿quién de vosotros como padres, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Verdad? Entonces, ese amor que realmente el padre da hacia sus hijos, que aún así es limitado. Porque como padres somos imperfectos, muy imperfectos muchas veces, para dar amor a nuestros hijos. Aún ese amor, como somos seres humanos, es un amor condicional. Pero el amor ágape es el amor de Dios. Ese amor que Dios pone en el corazón, que todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca busca lo suyo, siempre busca el bien del otro, ¿verdad? Mas no se goza en la maldad. Ese es un amor realmente que nosotros no podemos producir. Nosotros somos capaces de producir, humanamente hablando, cualquiera de los amores anteriores.
Pero cuando entramos al terreno del amor ágape, eso es algo que solamente Dios puede producir en nuestro corazón por su palabra y por el Espíritu Santo. Ese es el amor exactamente al que Dios nos hace un llamado de que podamos andar como Jesús anduvo. Porque cuando es un amor que no espera nada a cambio, es un amor que sobre todas las cosas lo que busca es dar esperanza, aunque la otra persona no lo acepte o no lo agradezca. No importa, es seguir amando, a pesar de que no seamos correspondidos. Realmente ese es un amor que es más fácil decirlo que hacer, porque realmente es un amor que requiere cierto nivel de madurez espiritual, que es hacia donde Dios nos lleva en ese proceso de andar como Él anduvo. Recordemos que andar como Jesús anduvo no es algo que surge de la noche a la mañana. Es un proceso que posiblemente lleva toda nuestra vida en ese ir increciendo, ir incrementando esa capacidad de andar como Él anduvo. La gente nos ve y nos ve falibles, y es porque lo somos. Somos falibles en gran medida, porque somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Por esa vieja naturaleza está en nosotros, y dice la Biblia que el espíritu y la carne se oponen en nosotros para que no hagamos lo que quisiéramos, ni andemos como querramos. Entonces es esa lucha, y eso lleva a un crecimiento espiritual paulatino. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque el que inició la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso paulatino de crecimiento. Entonces ese amor se va desarrollando. El aprender a andar por la palabra se va desarrollando. El nivel de sencillez del corazón se va desarrollando. La capacidad de aprender a andar en el Espíritu se va desarrollando. O sea, nadie se sienta desmotivado. Como decía el doctor David Ormachea, es ejercitar el músculo de la paciencia. Porque a veces damos un paso y regresamos 2. A veces damos un paso y regresamos 3. Pero el éxito está en no desarraigarnos jamás de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendita esperanza, nuestro Padre, porque si no fuera por Él, no tendríamos opción. Amén. Qué precioso. Gracias, hermanito Dimas. Y como nos damos cuenta con lo que usted ha dicho, podemos entender que la única forma de imitar a Jesús en cuanto a su amor es teniéndolo a Él, el amor ágape, practicando lo que Dios nos regaló. Precioso. Hermanito Dimas, bendito, así como hablamos del amor, hay otra fórmula tal vez que necesitamos a practicar para andar como Jesús anduvo. Y es la fórmula de la fe. La fe que Él vino a mostrarnos, que Él nos enseñó y nos explicó cómo vivir con la fe que Dios se agrada de que tengamos. ¿Puede ampliarnos, por favor, cómo podemos andar con más fe para parecernos más a Jesús? Por favor, maestro. Esa es una pregunta de privado, el de doctorado, Beto Fernando. Una pregunta dramática, Beto Fernando, porque en realidad nosotros no producimos fe. Lo primero que hay que entender, mis hermanos amados, es que nosotros no producimos fe. Cuando leemos nosotros precisamente sobre el fruto, no sobre los frutos, porque el texto no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu Santo es. Y dentro de ese fruto que está integrado por varios componentes se encuentra la fe. Y cuando dice fruto del Espíritu, coloca una E en el español, E mayúscula. O sea que ese proceso es algo que produce el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque en el Evangelio, ¿verdad? Dice que el Evangelio se revela por fe y para fe. Entonces nosotros no producimos fe. La fe viene cuando estamos en contacto. Aquí es donde se van integrando precisamente esos elementos que hemos hablado, se van interrelacionando para que podamos estar en capacidad progresiva, creciendo
en aprender a andar como Jesús anduvo. Porque al estar en contacto con la palabra, leyendo la palabra permanentemente, aunque sea al final del día, alguien podrá pensar, ¡ala! Leer la Biblia en un año, pero tengo tantas cosas que hacer. Y me da sueño, dirá alguien, ¿verdad? Especialmente cuando empiezo a leer en los números todo ese montón de nombres que ni entiendo para qué están ahí. Que los hijos de no sé qué, que los hijos de... ¿Y para qué me va a servir todo eso? Porque hay muchos que nos pasa. Empezamos a leer que fulano, que no sé qué, ¿y para qué? Porque como no somos judíos, no entendemos para qué está eso ahí. Pero el Señor no nos llama muchas veces a que entendamos lo que estamos leyendo. El Señor nos llama a leer, a insistir, a persistir. Pareciera que no aprendemos, pero la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada, dice la palabra del Señor. Entonces, aunque sea al final del día, mi hermano, pero mi hermanito, mi hermanita que nos está viendo, si usted no tiene fuerza porque está muy cansadita, aunque sea un su versículo, lea. Pero no deje de leer la Biblia todos los días. No deje de leer la Biblia, porque ella es precisamente la que va obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, de manera imperceptible. La fe, que hace precisamente posible que perseveremos en intentar andar como Jesús anduvo. Porque somos tan falibles, mis hermanos amados, que si no nos dejamos llevar por la fe que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, es fácil desistir, de insistir, tratar de continuar siendo o de andar como Jesús anduvo. Cuando vemos la perfección de Jesús, la santidad de Jesús, cuando somos confrontados por la palabra del Señor para ver la integridad de Jesús, esa capacidad que Jesús tuvo y que nadie más la tuvo, decir, ¿quién de vosotros me señala de pecado? Eso solo Jesús puede decirlo. Eso solo Jesús. Entonces, cuando vemos esa integridad de Jesús, esa santidad sin par de Jesucristo, y nos ponemos a la par de él, somos unas hormigas a la par del elefante, ¿verdad? Aunque la analogía sea burda, ¿verdad? Pero es para que podamos entender. Somos nada en comparación de eso. Somos un grano de arena en el océano de la santidad de Jesucristo. Somos nada. Hasta poético estoy hoy. Es que hablar de Jesús es algo precioso. Hablar de Jesús de verdad es algo lindo, mis hermanos. Entonces, ¿qué significa? Si no hay fe en nuestro corazón, es fácil desistir. Pero debemos recordar que en el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. No es por obra, mis hermanos. Esto no es un fruto de esfuerzo propio. Dios no busca gente idónea para hacerle fiel. No, Dios está buscando fieles para hacerlos idóneos. Lo que Dios quiere es un corazón que ame tanto a Jesús que a pesar de sus propias debilidades, siga insistiendo hasta el final de su vida andar como Jesús anduvo. Y la fe, para poder no desmayar en esa intención, se encuentra en la palabra de Dios. Yo siempre le pongo este ejemplo, y perdone que me extienda un poquito acá, pero es que esta pregunta es preciosísima. Yo siempre le pongo este ejemplo a los alumnos, a mis amados alumnos en el seminario cuando tengo oportunidad. Cómo obra el Espíritu Santo y cómo obra la palabra para germinar fe. Esto es como las flores. Recordemos que las flores son seres hermafroditas. ¿Qué significa eso? Que tienen los dos aparatos reproductores dentro de ellas mismas. Tienen los estambres y pistilos, que son, aquí alguien con especialidad en botánica puede decirlo mejor que yo, ¿verdad? Pero yo soy profano en esto, pero hemos leído un poquitito nada más, y lo que hemos aprendido es esto. Las flores tienen estambres y pistilos, que son los aparatos reproductores masculinos y femeninos, y están separados a cierta distancia. Entonces, esos estambres y pistilos se tienen que tocar, tienen que interactuar para generar un proceso que se llama polinización, que es exactamente ese proceso a través del cual se germina la planta y sale el fruto.
Es la concepción del árbol para que dé fruto. ¿Cómo se logra que esos estambres y pistilos se toquen? Hay varias formas. Uno es el viento. Cuando el viento sopla, la flor se mueve y los estambres y pistilos se tocan y sucede el proceso de germinación, de polinización. Otra forma es la abejita, porque como esos estambres y pistilos están rodeados de un polvito que se llama polen, en donde la abeja va a tomar el polen, lo que hace es que los estambres y pistilos se toquen y genere ese proceso de germinación, de fecundación. Y otras son los pajaritos, ¿verdad? Cuando el pajarito, el colibrí, llega, por ejemplo, y toca la flor para tratar de adquirir algún alimento, vuelve también, hace el mismo efecto y se tocan los estambres y pistilos. Esos estambres y pistilos son la palabra que nosotros leemos todos los días, aunque sea un versículo, mis hermanos, aunque sea un versículo, pero no deje de leer. Cuando pueda leer un capítulo más, lea un capítulo más, todo lo que pueda, pero cuando las fuerzas no le den, pues aunque sea un versículo, 2, 3, 4, 5, medio capítulo, pero léalo en el nombre del Señor, especialmente en estos últimos tiempos, mis hermanos, cuando los tiempos son malos, cuando estamos viendo principio de dolores, es necesario hoy más que nunca que tomemos de la palabra como ancla firme, dice la palabra del Señor, para que no desmayemos, para que nos mantengamos, como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, esa palabra, viene el aire, que es el Espíritu Santo, y genera ese movimiento de interacción y germina. ¿Y queda a luz? La interacción del Espíritu Santo y la palabra. El fruto que produce es la fe en nuestro corazón. Ahí es precisamente la necesidad imperiosa de mantenernos en contacto con la Escritura y de tratar con la ayuda del Señor, mis hermanos amados, de andar en el Espíritu. Porque si le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, todos los días de nuestra vida, de la mejor manera posible, a pesar de nuestras limitaciones, esa palabra y el Espíritu Santo van a generar fe en nosotros. No solo para andar como Jesús anduvo, sino para enfrentar también las dificultades, las adversidades, los problemas, todo lo que viene en nuestra vida. Esto tiene implicaciones, esta fe bendita tiene implicaciones no solo para andar como Jesús anduvo, que eso ya es una vida íntegra, sino que abarca todas las áreas de nuestra vida. Andar como Jesús anduvo no significa solo vivir santamente, significa y refleja la gratitud que hay en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios. Yo he aprendido algo en esta pandemia y estoy tratando de pedirle al Señor que tratar de ponerlo por obra. La única razón por la que debemos andar en obediencia a Jesús se llama gratitud. No para que nos dé algo, no. Porque si andamos en santidad para recibir algo sería mezquindad. Si andamos directamente en santidad para ver qué le sacamos a Jesús, eso sería ser miserable, ¿verdad? No, hay una razón por la cual debemos intentar andar en santidad. Se llama gratitud. Usted nos enseñó algo, hermanito Fernando, y es que el único exceso que se permite en la vida cristiana es el exceso de la gratitud. Ser agradecidos con Jesús, porque sabiéndonos pecadores falibles, nunca nos desecha. Siempre nos sostiene. Siempre está ahí. Él va con nosotros, como dice alguien, al ritmo en que podemos andar. Nunca nos desecha, nunca nos señala, nunca se aprovecha de nuestras debilidades. Todo lo contrario, se compadece de nosotros, tiene piedad de nosotros y nos ayuda a seguir adelante. Esas son las implicaciones de andar como Jesús andó. Esas son las implicaciones de la fe. Es esa ancla bendita por la palabra del Señor que nos sostiene cuando no nos quedan fuerzas.
Qué lindo, qué hermoso. Agradezco a Dios por la emoción que siento en mi corazón y que comparto con usted, Maito Dimas. Cuán cierto es lo que dice la palabra en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que la recomendación que han escuchado del doctor Luis Dimas Colón, hermanos lindos, lean su palabra y crean en la palabra que leen, porque la fe viene por el oír, justamente como oímos la palabra de Dios. Ahí viene la fe. Hermosa bendición la que hemos recibido al verlo a usted lleno de su amor y de su fe. Hermanito Dimas lindo, quisiéramos casi concluir, pero nos queda un poquitito de tiempo para que nos hable de andar en paz, que sería un ejemplo precioso que Jesús nos podía permitir para imitar cómo Él anduvo en este mundo. Por favor, hermanito lindo. Si algo necesita el mundo hoy día, mi hermanito Bernardo, mis hermanos, es paz. La gente no tiene paz, hermano. Algo que carece la gente es paz. Lo vemos en Guatemala, ¿no? Ahí vemos las noticias, las autoridades contra las personas contra las autoridades, personas contra personas. Nadie da la vía. Se agarran a puñetazos en la calle, accidentes por todos lados, la gente anda corriendo y todo se hace. Estamos en el mundo de lo instantáneo, ¿verdad? Estamos en el mundo del ya. Estamos en el mundo de donde no hay tiempo para nada. Y se nos olvida que realmente entre lo primero que Jesús vino a hacer fue darnos paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y vemos a las naciones poderosas, ¿verdad?, invirtiendo cientos de miles de millones en la paz. ¿Y cómo pretenden tener la paz? Haciendo armas cada vez más poderosas, y lógico. Nos olvidamos de aquel hombre tan sencillo, humanamente hablando, que dijo que la violencia solo engendra violencia, ¿verdad? Y aquel principio, humanamente hablando, que es tan sencillo, dice, ¿verdad?, el respeto al derecho ajeno es el principio de la paz. Y Jesús, que lo dijo tan lindamente, que es una palabra que trasciende cualquier otra: todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan para ustedes, háganselo ustedes a los hombres. ¿Quiere que le den vía en el tráfico? Dé vía. ¿No quiere que lo maltraten en el tráfico? No maltrate a otro. Es sencillo. Pero voy tarde, entonces levántese más temprano. A todos nos ha pasado, nos agarra la tarde y todos vamos en el tráfico. Esto es un poquito más práctico, ¿verdad? Porque la paz en realidad la debemos mantener en medio del mundo en el que vivimos. Sí, a veces somos impacientes y perdemos la tranquilidad. Por momentos perdemos esa paz y hacemos cosas de las cuales después nos arrepentimos de haberlas hecho. Así es. No crea que es estar todo el tiempo, oh Señor, no, si somos seres humanos inmersos en un cosmos, ¿verdad?, en un ordenamiento social, político, económico, que nos embarga y que nos afecta. O sea, no crea que hablar de paz es, esos hermanos han de andar tocando el cielo todo el tiempo. No, andamos con los pies en la tierra, mis hermanos, y nos toca duro. Y a veces reaccionamos, porque eso es exactamente, sería ser hipócrita, decirle, no, reaccionamos, cometemos errores, pecamos. Si delante de Dios estuviéramos, como dijo alguien por ahí, es solo por su gracia. Cuando no hay nadie ahí, cuando somos lo que somos delante de Dios, nos damos cuenta que es por su gracia. Entonces, mis hermanos amados, andar en paz no es algo que nosotros producimos. Es algo que el Señor produce como parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando dice el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, etc.
uno de los elementos integrados en el fruto del Espíritu es la paz. En el hebreo, el shalom de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, mis hermanos, eso sí, es palabra mayor. Alcanzar ese nivel espiritual para tener paz en medio de las dificultades que nos asedian, en medio de la enfermedad, en medio de las deudas, en medio de la carencia, en medio de la partida de un familiar amado, en medio de esta pandemia, en medio de no tener trabajo y tener necesidad de sostener a los hijos o de cubrir colegiaturas o de pagar medicina con dinero que no hay. Tener la paz en ese contexto es algo que solo Dios puede obrar. Por eso la imperiosa necesidad de leer la palabra de Dios. Porque ahí están las promesas de Dios para poder sostenernos en esa paz que Él quiere darnos. Cuando leemos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando leemos estos textos: invocaré a ti cuando mi corazón desmayare, o condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte frente al enemigo. Cuando leemos esos textos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. A usted, mi hermano, que ha cometido errores y que siente que no hay respuesta y que no hay perdón para sus errores, el Señor dice: porque Jehová no dejará caído para siempre al justo. Mis hermanos amados, es por eso la palabra es necesaria en nuestra vida y en nuestro corazón para tratar en medio de nuestros errores de sobreponernos a ellos y seguir adelante. Todos cometemos errores, mis hermanos. El único que nunca los cometió, no los comete y no los cometerá, tiene nombre propio. Su nombre es Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Todos nosotros cometemos errores que traen consecuencias a nuestra vida. Pero en medio de eso, busquemos la paz sobre todas las cosas. Sigamos la paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. Y esa paz es algo que solo Dios obra por su palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Es arraigarnos en las promesas del Señor para hallar paz en nuestro corazón y, partiendo de la paz en nosotros, poder estar en paz con otros. Porque yo no puedo estar en paz con otros si primero no estoy en paz con Dios y conmigo mismo. Hay gente que no tiene paz. Siendo hijos de Dios, no tienen paz, porque no están en paz con Dios, aunque Dios está en paz con ellos, y no tienen paz consigo mismo. Mis hermanos, la paz os dejo, mi paz os doy. A paz nos ha llamado el Señor. Por eso, mis hermanos amados, tengamos paz en nuestro corazón. Amémonos como somos, para que podamos estar en paz con los demás. Y esto es algo que el Espíritu Santo de Dios obra por su palabra y por su Espíritu Santo. Por eso es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender, porque esto es algo que Dios obra, no nosotros. A pesar de nosotros. Gracias, hermano. Dios más lindo. Quiero agradecerle con todo mi cariño la presentación que ha hecho de este programa para bendecir a la gente, mostrándoles que se puede andar como Jesús anduvo por medio de los consejos que usted nos ha dado para gloria del Señor. Gracias, mi hermano bendito. Todo está en la palabra. Lo ha respaldado y fundamentado en la palabra viva del Dios viviente, y por lo tanto agradezco su tiempo. Agradezco que haya estado con nosotros. El tiempo nos ha alcanzado, pero le aseguro que hemos disfrutado el programa. Gracias por su intención de enseñarnos que sí es posible andar
como Jesús anduvo, por lo que ha expresado, por lo que nos ha dicho. Lo amo, hermanito Dimas, lo bendigo en el santo nombre de Jesús y le agradezco a Dios por su vida. Un saludo final para que se despida y vamos a despedir el programa, por favor. Muchas gracias. Solo agradecerle al Señor, a usted, hermanito Fernando, por el privilegio y a nuestros hermanitos que están al alcance de estas ondas etéreas por permitirnos el privilegio de entrar a su casita para compartir estos temas que son de mucha bendición para todos nosotros. Que Dios les bendiga y estamos para servirles. Que tengan buena noche. Gracias, pastor lindo. Gracias, Dimas bendito. Hermanos lindos, para mi vida ha sido un regalo esta noche de bendición. Espero que lo hayan disfrutado. Y no olviden, si podemos tratar, intentar de andar como Jesús anduvo, si Él está en nosotros, si su Espíritu Santo está en nosotros, si leemos la palabra de Dios, si hacemos lo que es digno, correcto, justo, honesto, tratando de ser lo mejor que Dios nos permita, será posible ser en la vida temporal alguien que pudo andar en lo que fue su capacidad humana como Jesús anduvo y nos enseñó. Les amo, los bendigo en el santo nombre de Él y espero que, si Él nos lo permite, estemos en un próximo programa. Hasta pronto.